Viernes 26 de junio del 2026. Continuación de la lectura de Samuel. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un ganado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres, y Ahías, hijo de Ahitod, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová, en sí lo llevaba el ephod. Y no sabía el pueblo de Jonatán que hubiese ido. Entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Seni. Uno de los peñascos estaba situado en el norte hacia Micmas, y el otro al sur hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incursisos. Qui- quizás haga, quizás haga, quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres, y nos mostraremos de ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces no estaremos en nuestro lugar, y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová lo ha entregado en nuestra mano, y esto no será por señal. Se mostraron pues ambos de la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se había escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová lo ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán temprano con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y a los que había ido merodear. También ellos tuvieron pánico de la tierra, tembló. Hubo pues gran consternación, y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín como la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido a los nuestros. Pasaron revista, y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Y había gran confusión, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos en los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque,
donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien de, hiriera llegar su mano en su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonathan no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano en la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solamente al pueblo, diciendo: Maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonathan: Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos, por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. E hirieron aquel día aquel filisteo desde Misma hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó al pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo. Y el pueblo los comió con sangre, y le dieron aviso a Saúl diciendo: El pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: Vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra gigante. Además dijo Saúl: Esparcíos por el pueblo, y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladas aquí, y comed. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: Descendamos de noche contra los filisteos, y los sacaremos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: Haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: Descenderé tras los filisteos, los entregarás a manos de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: Venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ve en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonathan mi hijo, seguro me morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiere. Dijo luego a todo Israel: Vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonathan mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: Haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová: Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonathan y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: Echad suertes entre mí y Jonathan mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonathan. Aquí entonces Saúl dijo a Jonathan: Declaradme lo que has hecho. Y Jonathan se lo declaró y dijo: Y ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl: Así me haga Dios, y aún me añada, que sin duda morirás. Jonathan entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿Ha de morir Jonathan, en el que ha hecho esta grande salvación? En Israel no será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra. Pues, pues que ha actuado hoy con Dios, así el pueblo libró de morir a Jonathan. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron en su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los niños de Amón, contra Emón, contra los reyes de Zoar, y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Abimelech, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonathan, Isuid y Malquisúa. Y los hombres de sus dos hijas eran: el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y el hombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaaz. Y el hombre general de su ejército era Adben, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abriel, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada
Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo a Amalek a Israel, al oponérselo en el camino. Cuando subía en Egipto, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: Id apartados y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Adgar, rey de Amalek. Pero todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado, mayor de los animales encurtados de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí. Y se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: qué balido de ovejas y bramido de vacas en este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los ha traído, porque el pueblo perdonó la mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarla a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruiremos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararme lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho de jefe de las tribus de Israel, y Jehová se ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión, y dijo: Ve, destruye a los pecadores a Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fue, y fui Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas y las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como, como en que obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es la grosura de los carneros. Porque Jehová es adivinación en la rebelión, y como los ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también te ha desechado, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues yo he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová.
Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey de sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asistió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y dijo, yo te he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Samuel unge a David. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerpo en aceite y ven y te enviaré a Isaac de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió, toma consigo una becerra de la vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí el sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego él llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica su venida? Él respondió, sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificados, y venid conmigo al sacrificio, santificarlo él a Isaí y a sus hijos. Los llamó al sacrificio. ¡Ah! Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido de Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos sus hijos? Y él respondió, queda aún al menor que, que apaciente las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. David toca a Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl y le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Dijo pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que buscan a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y el hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él, y
Saúl envió mensajeros a Isaú diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que estés conmigo, David, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba en su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía greba de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Él hasta de su lanza era como rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 300 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró, y dio voces a los escuderos de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos, y no serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David, y David era aquel hombre, y David era aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo hombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran